Innovación, tecnología, competitividad, tres palabras cuyos significados se resumen en un solo término: prosperidad. Por eso el gobierno colombiano denominó la sexta edición del Foro de la Competitividad de las Américas Innovación para la Prosperidad. De acuerdo a estudios realizados por el Banco Mundial, parte de la región latinoamericana está demostrando un crecimiento más acelerado que el de muchos países en Europa y Asia. Pero para que la economía de naciones como Colombia no se desacelere, es necesario impulsar la competitividad a través de la innovación. Si usted es de los que cree que estos términos solo afecta o tiene que ver con los grandes industriales, está equivocado. La competitividad afecta a cada uno de los ciudadanos. Y que la competitividad significa bienestar y calidad de vida para las familias colombianas. Durante el Foro de la Competitividad que se llevó a cabo en la ciudad de Cali, en el que participaron delegados de empresas privadas y gobiernos de las Américas, se hizo un balance de lo alcanzado en materia de innovación en la región, al mismo tiempo que se hizo un llamado para motivar con programas a los países que aún están rezagados. Todavía, no todos nuestros países, pero desgraciadamente la mayoría de nuestros países todavía ranquea muy bajo en el informe anual sobre competitividad del Foro Económico Mundial. A través del Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Educación, Colombia ha creado más de 15 programas que impulsan la innovación desde todos los ángulos: educación, desarrollo profesional y uso de tecnologías. Muy importante entender que esto es un fenómeno sistémico. Y cuando hablamos de sistémico, es que tiene en cuenta el desarrollo empresarial, tiene en cuenta la innovación, tiene en cuenta la infraestructura física, tiene en cuenta el talento humano y la internacionalización. Pero como un agente o como un ente muy importante está todo el tema de la institucionalidad, que es transversal para ser competitivo. Entonces la competitividad, para concretar, es la unión o es la capacidad de un país para generar condiciones productivas a partir de la dinámica, de las condiciones de infraestructura humana, logística y de procesos. La empresa es productiva en cuanto mayor capacidad de eficiencia organizacional tenga y en cuanto más capacidad de rentabilidad tenga. Entonces, una empresa va a ser productiva por el tema de la rentabilidad. Y un país va a ser competitivo, una región va a ser competitiva, una empresa va a ser competitiva por la posibilidad de explotar eficientemente los factores productivos: capital, tierra, trabajo y conocimiento. Cuando se explota eficientemente el capital, la tierra, el trabajo y el conocimiento, es posible generar un entorno competitivo, regiones ganadoras, obtiene mejores condiciones de rentabilidad. La competitividad de una nación podríamos asociarla al nivel de productividad y a la capacidad de su industria para innovar y mejorar, a la manera como las empresas utilizan sus recursos, la eficiencia con que lo hacen y lo innovadores que puedan ser para generar valor a los procesos y productos desarrollados. La competitividad se mide de muchas formas, pero hay unos indicadores internacionales que se usan tradicionalmente y que son a los que la gente acude para mirar la competitividad de un país. La competitividad de un país también es relativa, se mide comparado con los otros países. No importa si un país tiene excelentes niveles, por ejemplo, de educación, sino cómo están esos niveles de educación frente al resto del mundo. Los países que se han adentrado en procesos de transformación con cambios estructurales de sus aparatos productivos, manteniendo logros sostenidos en el tiempo, han definido y trazado agendas nacionales de competitividad. Yo diría que en los últimos años hemos venido mejorando muchísimo en algunos temas en los cuales nos hemos rankeado con otros países, como es el doing business, que es la capacidad para hacer negocios. El país ha mejorado en tramitología, ha mejorado en el modelo normativo y jurídico, ha mejorado en el ambiente para hacer negocios. En la protección a los inversionistas extranjeros, en las reglas de juego estables para los inversionistas extranjeros, en la macroeconomía, en la estabilidad macroeconómica está en unos
en puestos inmejorables. Una parte importante de la agenda de competitividad yace en el fortalecimiento regional. Los departamentos deben concentrar la mayor parte de sus energías en trabajar sobre sus apuestas productivas, en escoger sobre cuáles se deben concentrar los esfuerzos público-privados. La estrategia de competitividad no es algo que pueda centrarse en unos pocos temas. De hecho, el gobierno lanzó recientemente, el presidente personalmente lanzó recientemente la Agenda Nacional de Competitividad, que tuvo que priorizar cerca de 130 tareas de un universo más o menos de 600, en el que cada una de las entidades públicas reconoció cuáles eran los puntos para generar mejoras importantes y sustanciales en materia de competitividad. Entre mayor competitividad, mayor bienestar y mayor prosperidad. Pero para lograr eso hay un camino grande por recorrer, ¿no es cierto? Lo primero es cómo podemos ser más productivos. Y para ser más productivos se requiere hacer investigación y se requiere innovación, ¿sí? Nosotros como país tenemos que empezar a producir bienes con mayor valor agregado. El país viene creciendo y avanzando en términos de investigación y desarrollo tecnológico. Evidencia de eso han sido cómo hemos aumentado en el número de publicaciones, donde ya pasamos el umbral de 5.000 artículos indexados. Y si miramos en la comparación de los artículos que publicamos entre el año 2002 y la evolución de los artículos que estamos publicando en el año 2010, vemos que prácticamente hemos triplicado nuestra producción. Esto también nos pone el reto de que no solamente es publicar, sino que también hay que llevar este conocimiento que se ha venido generando al sector productivo. Educación pertinente y de calidad es lo que requiere el país en su apuesta por la competitividad. Veamos esta historia de progreso personal que se ha convertido en una promesa de desarrollo regional. Recibí pues la beca de doctorados nacionales en 2007 y desde eso pues inicié mis estudios de doctorado, los cuales terminé el año anterior, y tuve la oportunidad no solo pues como de tener el beneficio para el desarrollo de mi tesis doctoral, sino también el salario, la sostenibilidad mensual que nos dan a los estudiantes de doctorado. Cuando yo estaba terminando el pregrado, sabía que quería seguir estudiando, pero tenía una duda porque yo ya había estado en la práctica profesional allá en la Corporación para Investigaciones Biológicas. Entonces yo no sabía si iba a hacer un posgrado o quería estudiar química. Efectivamente, yo estudié licenciatura en química en la Universidad de San Buenaventura, eso es otro pregrado que hice. Y eso me abrió las puertas a entender un poquitico más el mundo de la microbiología desde el punto de vista bioquímico. No tenía las condiciones, pero tuve la fortuna pues de tener algunos trabajos. Fui monitor de la universidad bastante tiempo, cuestión que me ayudó mucho para, digamos, solventar algunas necesidades, de manera que el posgrado, si no hubiera sido, digamos, por la experiencia previa y por el apoyo que tuve de Colciencias, yo estoy seguro no lo hubiera podido hacer. Pues mi papá, mi mamá, en primera instancia, cuando empecé el doctorado, ellos realmente no sabían que Colombia tenía ese apoyo para los estudiantes. Entonces, en principio, fue pues una ganancia muy grande para mi familia, porque no había opción. Yo no tenía la posibilidad de pagar un doctorado y al mismo tiempo pues de solventarme mientras lo hacía y de sustentar o de soportar pues el trabajo de grado. De manera que eso siempre ha sido, digamos, una bendición. Mis papás lo tomaron así. Digamos que es el punto de quiebre de mi vida, donde recibí el apoyo que necesitaba para hacer la última parte. Representa todo, porque yo creo que, yo no sé, de pronto pueden haber opciones o posibilidades, pero no conozco una posibilidad mejor para los que no tenemos recursos familiares de acceder a una beca que acceder a una beca de Colciencias para poder terminar los estudios de doctorado. Pues el primer beneficio obtenido es, primero, pues poder conseguir mi doctorado, ser ahora un doctor en biología. Para mí es algo fantástico. Y de eso se han derivado una cantidad de cosas, digamos una cantidad de opciones a nivel local, a nivel nacional, desde el punto de vista laboral, y una cantidad de asesorías a nivel internacional. Actualmente tengo la fortuna de desarrollar trabajos de investigación con la Universidad de Ohio, en donde soy coinvestigador, y también con la Universidad de Goiás en Brasil. Entonces me abrió las puertas no solamente de Colombia, sino del mundo. Y eso obviamente me da entonces también la posibilidad de tener a mis propios estudiantes y poder, digamos, de una manera directa impactar sobre aquellos que conocí en pregrado y que hoy están a punto de graduarse de maestría y de comenzar su doctorado. Mi nombre es Maureen Salamanca, soy egresada del programa de Química de la Universidad de Antioquia y actualmente me encuentro finalizando mi estudio de doctorado en Ciencias Químicas también de la Universidad de Antioquia.
Soy beneficiaria del crédito condonable de Colciencias para doctorados nacionales, que es manejado por el ICETEX. Actualmente digamos que mi día se divide en dos partes, la parte en la que estoy trabajando como docente y la parte pues en la que estoy terminando pues mi estudio doctoral. En el tiempo que uno está desarrollando el doctorado y uno es beneficiario de la beca de Colciencias, uno tiene digamos dedicación exclusiva, dedicación completa a realizar sus estudios de doctorado. El tiempo en el doctorado es muy autónomo, o sea, cada persona es autónoma de su trabajo, por lo tanto uno tiene que ser consciente del tiempo, de cómo maneja el tiempo para poder cumplir con los objetivos, tanto del doctorado como poder pues dar bien sus clases y manejar bien la parte docente. La beca fue un apoyo muy grande, no solamente como para el sostenimiento, sino que también te permite patrocinar lo que se denomina una pasantía. Una pasantía es irse a otro país, tener una experiencia académica investigativa en otro país y además de eso también te abre como la oportunidad para conocer otra cultura, conocer otros sistemas de estudio. Entonces, además de permitir mi sostenimiento aquí en el país, también permitió eso, que digamos que son uno de los grandes valores agregados que tiene el estudio del doctorado, porque además con el apoyo de la universidad uno usualmente viaja a congresos, a pasantías, que permiten que uno continúe creciendo y mejorando su nivel educativo. Una de las deficiencias que tiene el país es la inversión que se hace en investigación y también la relación que tienen las empresas con los investigadores. O sea, si las empresas nacionales vieran el potencial que puede tener asociarse a una universidad, esto mejoraría la competitividad tanto de las empresas como de las universidades en el campo de la investigación. Convertir la calidad de la educación y su pertinencia en un propósito nacional para lograr que Colombia sea uno de los 3 países mejor educados de Latinoamérica es un gran reto del gobierno nacional en su misión de alcanzar la competitividad. Educación pertinente, innovación y desarrollo científico son las grandes apuestas. Se ha demostrado que en repetidas ocasiones los negocios más competitivos, eficientes y con un buen manejo de sus procesos son aquellos que hacen uso de las tecnologías y la innovación. Y es en ese aspecto donde la educación pertinente y de calidad adquiere mayor relevancia. En este mundo global, donde la riqueza de las naciones la constituye el conocimiento, en la llamada economía del conocimiento, es la educación superior, no solo en los pregrados que llamamos, sino en los posgrados, en las maestrías y en los doctorados, lo que eleva definitivamente el nivel de competitividad de una región o un país. El bilingüismo es una base muy importante para que la educación sea pertinente y para que estos profesionales que ayuda a desarrollar, por ejemplo, el ICETEX, tengan mucha mayor proyección y puedan aportar mucho más a la competitividad de todos los sectores. Definitivamente tenemos que pasar de un modelo de educación de cobertura a un modelo de calidad. Podemos tener cobertura en educación, pero necesitamos mayor calidad, y la mayor calidad va en mejores docentes, la mayor calidad va en mejores currículums, la mejor calidad va en mayor investigación, sobre todo una investigación que impacte la sociedad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico relaciona la generación de patentes de un país con su capacidad de innovar, aunque reconoce que otros puntos, como la inversión en ciencia y tecnología o el personal dedicado a esos rubros, también deben considerarse al medir la innovación. El tema de las patentes, producto de la investigación y de la transferencia, es un sueño de todas las instituciones de educación superior. Pero aquí hay que reconocer que en Colombia todavía estamos, con el respeto debido, en la edad de piedra. Las solicitudes de patentes en Colombia son supremamente bajas. Simplemente uno tiene 2.8 solicitudes de patentes por cada millón de habitantes, mientras que un país como España tiene aproximadamente 85 patentes por cada millón de habitantes. O sea, ahí hay un trabajo por hacer muy grande. Nuestros investigadores, nuestros científicos están comprometidos con el país, están comprometidos con el desarrollo y cada vez presentan propuestas de patentes. El mismo régimen legal nos exige costos enormes y tiempos muy dilatados, que nos hace muy poco competitivos. Tenemos con unos costos mayores, pero más efectivos, ir a buscar ese patentamiento internacionalmente. Un proyecto
orientado a la patente de un nuevo producto, en Colombia demora más de 5 años, desde el momento en que se registra hasta el instante en que se obtienen los debidos registros y las patentes. En Estados Unidos no demora más de 3 meses. A medida que la innovación, la creatividad y los conocimientos se convierten en elementos esenciales de la competitividad, las empresas se enfrentan cada vez más con la necesidad de encontrar medios para alcanzar eficazmente esos 3 aspectos. En materia de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología no estamos a la vanguardia, tenemos problemas de infraestructura. Nuestros centros de investigación todavía requieren de un mayor apoyo. En ese sentido, el Gobierno Nacional, a través de la reforma reciente al Sistema General de Regalías, incorporó para la vigencia fiscal 2012, cerca de 900.000 millones de pesos, que en adelante serán gastos recurrentes en cada vigencia fiscal. Ese gasto va específico para ciencia y tecnología e innovación. Esos recursos, por provenir de regalías, son de propiedad de las entidades subnacionales, los departamentos concretamente, y se va a buscar la manera de fortalecer justamente esas brechas que tenemos en ciencia, tecnología, en investigación y desarrollo. Nosotros invertimos poco en investigación y desarrollo en el país, invertimos en este momento 0.15% del PIB, de ahí el 75% lo hace el Estado y el 25% el sector privado. Eso quiere decir que nosotros tenemos que invertir más. Con el fondo de regalías, que se va a dedicar el 10% a investigación y desarrollo, ciencia, tecnología e innovación, la idea es que aumentemos a 0.5% del PIB, lo cual ya es una cifra considerable, pero lo que tenemos que lograr es que esa plata se invierta bien. El país puede asumir 2 posiciones frente a las regalías, una posición rentista, donde simplemente se gaste esos recursos, o una posición constructiva, donde con base en esos recursos que hoy estamos recibiendo de las regalías, se construyen las capacidades de largo plazo, que para nosotros pasa por ser capacidades sustentadas en ciencia, tecnología e innovación, en conocimiento, que genere ventaja competitiva de largo plazo. Con el nuevo Sistema General de Regalías, que distribuye los recursos de regalías a lo largo y ancho del país de forma más equitativa, nuevas partidas tendrán los actores locales para invertir en proyectos de innovación e investigación, que estén en línea con sus agendas de mediano y largo plazo en materia de competitividad. Digamos que los resultados aún no los vemos, vamos a verlos muy seguramente en los próximos 10 años, cuando los fondos que han sido creados para ellos impacten realmente la innovación en la empresa. Muy unido la universidad, la academia, los investigadores, los empresarios, muy orientados a generar tecnología y a generar desarrollo de nuevos productos. Entonces eso va a ser importante para las nuevas industrias como la industria del entretenimiento, la industria del software, la industria de la biotecnología, van a ser elementos claves y para ello necesitamos esos fondos para los cuales han sido creados el apoyo a la investigación. Colombia desde hace bastante tiempo viene siendo medido en diferentes escenarios internacionales, como el Foro Económico Mundial, el IMD y el Doing Business. Conservamos nuestra posición en competitividad desde hace más o menos 5 años. Eso no quiere decir que nos hayamos estancado, sino quiere decir, por el contrario, que conservamos nuestro mismo ritmo de competitividad desde esas épocas. Es una invitación para reconocer cuáles son nuestros puntos débiles, fortalecernos y avanzar. Cuando uno ve los resultados en los rankings internacionales, a veces nos sentimos un poco decepcionados porque uno dice, pues no sé, de alguna manera en Colombia siempre estamos como en la mitad de la tabla y pareciera que no nos movemos. La realidad es que la carrera competitiva es una carrera muy difícil porque todo el mundo está corriendo. Y los que logran ser más competitivos corren más rápido. Entonces pasar de una posición a otra, ganar puestos en la carrera competitiva es un tema difícil porque estamos jugando con los mejores en el mundo. En el más reciente Informe Nacional de Competitividad, se hizo un balance sobre cómo iba el país en relación con la visión que se ha definido en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación para el año 2032, y el resultado plantea muchas apuestas y frentes en donde debemos ser mejores.
Todos sabemos que en infraestructura tenemos un atraso muy importante y eso obviamente afecta la competitividad del país, de las empresas, su capacidad de vender a buenos precios, de producir eficientemente. Sin embargo, el país ha hecho grandes apuestas para trazar nuevos rumbos y descubrir en sus potencialidades las áreas en las que puede ser altamente competitivo. La competitividad es de largo plazo. Si yo tomo la decisión de que mi educación en el país va a ser una educación de calidad desde la primera infancia, pues tiene que durar los suficientes años, ¿no es cierto?, para lograr los propósitos que yo quiero. Por ejemplo, Corea lleva más de 40 años trabajando en la educación de su población y hoy vemos los resultados de haber hecho esa apuesta. O sea que lo más importante en competitividad es tener agendas de largo plazo con unas metas muy claras y nunca parar en ese trabajo que se está haciendo para lograr las metas. El cóctel perfecto es recursos humanos preparados, innovación y diferenciación. O sea, trabajar por siempre tener una oferta hacia nuestros clientes y usuarios que sea más innovadora, que sea más diferenciada, que sea más sofisticada. Tenemos que salirnos de competencias en sectores de bajo precio y en hacer una oferta de valor agregado. Para llevar a cabo esta transformación productiva, es necesario incentivar el desarrollo de sectores de clase mundial, hacer un salto en la productividad y el empleo, impulsar la formalización empresarial, fortalecer el uso de ciencia, tecnología e innovación en el aparato productivo y contar con una estrategia transversal para eliminar las barreras a la competencia e impulsar la inversión. Mire, el impacto que al final trae esto es bienestar y prosperidad para nuestra sociedad. De eso se trata, que quienes tienen menos puedan lograr tener unas mejores oportunidades, unos mejores empleos, una mejor calidad de vida. Se entiende por logística el conjunto de conocimientos, acciones y medios destinados a prever y proveer recursos necesarios para la distribución eficiente de los productos de una determinada empresa con un menor costo y un excelente servicio al cliente. Ahora bien, en términos empresariales, es el proceso de gerenciar estratégicamente el movimiento y almacenamiento de materias primas, partes y productos terminados, desde los proveedores a través de la empresa hasta el usuario final, debido a que el producto adquiere su valor cuando el cliente lo recibe en tiempo oportuno, en la forma adecuada y al menor costo posible. Algunos autores señalan que la logística como actividad empresarial es antigua y sus inicios están asociados a la actividad militar, donde se desarrolló esta herramienta para abastecer a las tropas con los insumos necesarios para afrontar las largas jornadas en situación de guerra. Su evolución fue dada desde mediados de los años 50. La logística abarca todo el proceso de producto, desde su inicio hasta su llegada al consumidor y su posible devolución o reciclaje, y sus fases son las siguientes: planificación de las compras, selección de proveedores, gestión de compra, distribución externa, almacenaje, distribución interna y comercialización. La actividad logística está asumiendo una importancia creciente en las funciones de la empresa, pasando a ser un factor determinante en el camino para la mejora continua que las empresas deben llevar a cabo e incluso una herramienta competitiva como elemento diferenciador en su entorno. De hecho, hoy día, la logística es un factor decisivo para la competitividad de las organizaciones, ya que organiza los flujos entre los mercados y acerca a productores y clientes. Ante la franca y abierta competencia de mercados que ofrece un mundo globalizado, las empresas tradicionales y las que surgen se ven obligadas a mirar y analizar los factores que se mueven a nivel internacional, de tal suerte que puedan tener las mejores posibilidades frente a la competencia. Es allí donde es importante hablar de ventaja competitiva, que no es más que identificar dentro de su cadena de valor que se está haciendo mejor que la competencia. Generalmente, cuando se habla de globalización, existe una asociación directa con los departamentos de comercio exterior o internacionalización de las empresas. Sin embargo, los procesos logísticos trascienden su localización a un departamento específico de la compañía. La clave de un exitoso proceso logístico está en la integración de toda la cadena de valor, buscando la satisfacción del cliente en términos de menor costo y tiempo.
Esto se convierte en una ventaja competitiva que puede aportar el crecimiento económico de la empresa y garantizar su supervivencia. Los operadores logísticos son organizaciones que integran diferentes procesos de la cadena de abastecimiento, entre ellos los claves: almacenamiento, manejo de inventario y la distribución final de los productos hacia los clientes. La tecnología juega un papel importante en la gestión de los procesos en la cadena de suministro. La tecnología ayuda a evitar errores, por ejemplo, en la preparación de pedidos. Procesos que se hagan manual con papel tienen unos porcentajes de error más altos que procesos que se hagan con tecnologías de radiofrecuencia, con tecnologías más avanzadas como la preparación de pedidos por voz. En el tema de almacenamiento, pues cada vez la tecnología aporta más a la competitividad en los procesos de logística porque se usa, por ejemplo, la altura. Con la tecnología podemos tener centros de distribución más altos y no centros de distribución que ocupen mucha área, sino la utilización de la altura. En el tracking de la orden, cada vez los clientes quieren saber en dónde está su envío, en qué momento le llegará su envío, y pueden acceder a través de internet a consultar las fechas de recibo de sus envíos y tenerlos informados sobre el estatus de la orden que ellos colocaron. La tecnología cumple su función como herramienta de apoyo a los procesos logísticos para hacer más competitiva una organización, pero ello solo se logrará en la medida en que haya una integración de la cadena de abastecimiento, y eso definirá el rol que jugará la función logística en el futuro empresarial. En el futuro las cadenas de abastecimiento deben estar integradas. No es que existan modalidades como tal, sino que es una necesidad que las cadenas de abastecimiento se integren. Yo voy a tener en el futuro que estar totalmente integrado a mi proveedor atrás y con mi cliente adelante, a tal punto que yo como fabricante tenga que pueda meterme al sistema de información de mi cliente y mirar sus necesidades, y a su vez que mi proveedor pueda tener en línea mi sistema de información y ver mis necesidades. Será una cadena de suministro completamente fluida, sin papel y completamente integrada y sincronizada. Bienvenidos al panel conversatorio sobre el tema del proceso logístico y cómo influencia la competitividad en las empresas. Para desarrollar este tema tenemos dos invitados muy especiales. John Jairo Álvarez Silva, él es tecnólogo en comercio exterior, especialista en gerencia de proyectos, cursa actualmente el programa de administración de empresas en la UNAC y actualmente trabaja en Alma Gran Cargo S.A., desarrollando el tema de asesoría en la parte de importaciones y exportaciones. Y el profesor Luis Edison Sea, administrador de empresas de la UNAC, especializado en gerencia de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en negocios internacionales de la Universidad de Medellín. Actualmente se desempeña como jefe de manufactura en Industrias Noel. Hay que de pronto notar que trabajó 6 años, cuando Industrias Noel tenía también como la separación por productos en lo que era la compañía de galletas Noel S.A. durante 6 años. Sí. Aprovechando la presencia de ellos, vamos a desarrollar el tema de logística para preguntarle a John Jairo, ¿qué elementos debe incluir la logística? Hola Francisco, bueno, los elementos que se deben tener en la logística es básicos, que son empresas como tal, prestadoras de servicios logísticos, los software que ellos tengan desarrollados, el personal que tengan capacitado. Eso es lo básico que deben tener en cuenta las empresas para tener un buen desarrollo en la parte logística. Luis Edison, ¿algún otro elemento adicional? Yo considero que la mezcla de todos estos elementos que hablaba John nos lleva a una parte muy importante cuando hablamos de cadena de abastecimiento, que se llama visibilidad. Es algo muy importante, más ahora en el ámbito de la globalización. ¿Cómo impacta, y te pregunto Luis, aprovechando la intervención, cómo impacta esta función logística en la competitividad de la empresa? Bueno, la función logística cada vez desempeña una función más importante, una función muy importante en la emprada, acompañada de un área tan importante como el mercadeo,
que ya tenemos un mercado más amplio, o sea, ya estamos hablando de globalización. Y si podemos ver, digamos que procesos como los de venta, con el desarrollo de la tecnología ya que casi se pueden hacer virtuales. Por ejemplo, las compras por internet, donde el vendedor no necesariamente tiene que ir a visitar a su cliente, pero sí necesariamente nosotros tenemos que transportar bienes y servicios. Entonces la logística cada vez es más importante porque hay que hacerlo a lugares más retirados, pero hay que hacerlos de una forma muy eficiente y con un servicio muy bueno, entregando oportunamente. Gracias, Luis. La logística tiene también una situación muy particular que ha generado controversias en las mismas empresas, es dónde ubicarla, incluso en los modelos de procesos actuales. La propuesta que nos hace Michael Porter de cadena de valor, ¿será que la logística es un proceso misional, es un proceso de apoyo, es un proceso estratégico? John Jairo, ¿qué luz podríamos tener al respecto? Bueno, en Almagran Cargo S.A. para nosotros es misional, porque nosotros somos empresa prestadora de servicios. Nuestra razón de ser es mantener al cliente contento, justo a tiempo con sus productos, con su manejo de inventarios y su entrega justo en tiempo, el día que es y a la hora que es. Entonces para nosotros sí es lo básico. Hay otras empresas que sí es una parte de apoyo en la parte de la logística, pero para nosotros sí es vital. Yo quiero complementar lo que dice John Jairo, y es que la logística ahora hay que verla como un proceso transversal que cubre toda la cadena de abastecimiento. O sea, cuando hablamos de logística tenemos que hablar desde proveedores hasta clientes, ¿cierto? Y su función es integrar y coordinar toda esa labor dentro de la cadena de abastecimiento. En algunas empresas, en algunas organizaciones, la logística puede ser el valor competitivo, la ventaja competitiva. En otras, la logística debe sumirse, por ejemplo, a estrategias comerciales, debe seguir estrategias comerciales y estar más de apoyo a esas estrategias comerciales, definidas ya puede ser por mercadeo, que es el que va a estimular la demanda. En otros casos, cuando genera la ventaja competitiva y se tiene claro que es la ventaja competitiva, yo diría que en ningún momento se podría inclusive ni tercerizar. Muchas gracias, Luis. Vamos a mirar un caso aplicado de este tema y enseguida volvemos. Las empresas que trabajan alrededor de la explotación petrolera han entendido muy bien la importancia de consolidar un sistema de comunicación que les permita funcionar sistémicamente sin importar la distancia geográfica. Tal es el caso de MI Suaco, una empresa norteamericana dedicada a la venta de equipos y servicios de ingeniería. ¿Cómo maneja MI Suaco sus procesos logísticos? ¿Existe una sección de la compañía dedicada a ello? Todos tenemos un papel dentro de esa misma logística. Desde el mismo hecho de la persona que solicita a la misma persona que aprueba y la persona que tiene que llevar como tal el seguimiento de dónde está el material o dónde está la materia prima que se solicita o se necesita para prestar el servicio. Nosotros tenemos herramientas en la parte de internet que nos facilita el poder saber si hay disponible, en dónde está, y igualmente darle seguimiento, así parecido como los servicios de DHL, si puede hablar así. MI Suaco, la sucursal ubicada en México, trabaja prestando servicio a Pemex, que es la empresa estatal petrolera de México. Las licitaciones y las negociaciones realizadas en este tipo de negocios traen consigo algunas cláusulas de cumplimiento que impulsan a que MI Suaco agilice todos sus procesos en aras de prestar un servicio oportuno y a un precio conveniente. O sea, es muy importante porque cada día o cada minuto durante la perforación vale muchísimo dinero. Entonces, en algunos casos, debido a la misma importancia, a la misma rapidez o la misma urgencia de las cosas, hay que pensar que esa logística se puede hacer por tierra o se puede hacer por aire o por vía marítima. Va a depender de la urgencia y del valor como tal que se quiere adquirir o que se quiere cubrir. Hablo de cubrir el hecho de que si no se tiene esa materia prima, podemos estar penalizados bajo las operadoras. En el caso de México, pues Pemex, aquí en Colombia, Ecopetrol.
Gracias por estar en la audiencia del programa UNAC Empresarial. Estamos en la sección del panel conversatorio y acabamos de ver el caso aplicado en logística. Queremos seguirle preguntando a nuestros invitados, a John Jairo particularmente, ¿en qué sectores vemos aplicada la logística? Bueno, como lo hablábamos anteriormente, nuestra empresa, que es la razón nuestra del servicio, lo vemos más que todo en las partes de grandes superficies, de las empresas de grandes superficies, en las cuales ellos han tratado de minimizar sus bodegas y tercerizar toda la plataforma logística en el manejo de inventario y en el cross-docking, que es el mercado diario para entrega oportuna en sus grandes almacenes. En la parte de comercializadoras y en el manejo de inventario de algunas empresas, en las cuales producen, almacenan con nosotros y nosotros vamos entregando oportunamente a sus clientes finales en una cadena logística básica. Correcto. Complementando la respuesta de John Jairo, Luis Edison, ya para Industrias Nobel particularmente, ¿dónde lo voy a aplicar? Bueno, nosotros desde el punto de vista de toda nuestra cadena de abastecimiento tenemos un objetivo claro, que es la eficiencia operacional. Esa eficiencia operacional es lo que nos permite, digamos, la rentabilidad que debemos tener a través de toda la cadena. Como definición de esa eficiencia operacional, en el caso nosotros definimos que vamos a tener especialistas, en este caso un operador logístico que simplemente era un especialista, un conocedor de su oficio y nos iba a ayudar a esa eficiencia operacional. Sin embargo, hay dos cosas importantes, John, a tener en cuenta ahí, que la parte de eficiencia operacional, que tiene que ver con los costos, y la parte de calidad del servicio debe ir a la mano. Son factores claves dentro de la función logística. Pero para nosotros hace parte esa parte operacional de la logística de toda nuestra cadena de abastecimiento. Indudablemente un factor de competitividad que permite en la logística encontrar optimización de costos. Damos paso a unos breves mensajes comerciales y ya volvemos. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía en el panel conversatorio sobre el tema del proceso logístico. Es así como vamos a contextualizar desde el punto de vista es cómo está Colombia preparada para asumir este tipo de procesos, para darle provecho a estos procesos. ¿Cómo está la infraestructura en Colombia, John Jairo? ¿Qué podemos hablar del tema? Podemos hablar en la parte de puertos. El desarrollo de puertos en Colombia ha estado muy bueno en las inversiones de los últimos, de las dos sociedades portuarias importantes en el país, que son Buenaventura y Cartagena, han hecho un esfuerzo muy grande en la inversión de maquinaria, de equipos. Ahora lo vimos en Cartagena, hace un mes llegaron las últimas 3 grúas Pórtico, Post-Panamá, que se caracterizan por dar un mejor rendimiento en la parte de vaciado y llenado de buques. Entonces, en este caso, Cartagena va a ser de los centros portuarios más importantes del Caribe, atendiendo muy buenos barcos con capacidades mucho más altas. Perfecto. ¿Podemos complementar algo al respecto en cuanto a ese diagnóstico de infraestructura para prepararnos para atender? Sí, yo considero que el desarrollo de los puertos y el énfasis que hace el gobierno es muy importante, pero tenemos que llegar a los puertos y digamos que por nuestros desarrollos industriales que son al interior de Colombia tenemos que llegar al puerto, no como otros países que dentro de su desarrollo han creado sus fábricas en el puerto y han podido ser netamente exportadores o una gran magnitud exportadores. Ahora tenemos que desarrollar túneles como lo estamos haciendo, las carreteras, mejorarla y todo, y tenemos que tratar de llegar allá. Pero considero que la logística en Colombia ha logrado un gran desarrollo porque a pesar de que estamos en el centro del país hemos podido lograr llegar a los puertos y exportar y ser competitivos. Yo creo que podemos complementar también, el gobierno colombiano ha hecho esfuerzos muy grandes en la parte de sistemas. Ahora con la entrada del MUISCA a nivel de aduanas, es un esfuerzo para poder ser muy competitivos a nivel internacional, máxime que el año entrante logremos el acuerdo del TLC con Estados Unidos.
para ser mucho más eficiente en la parte de importaciones y exportaciones. Muchas gracias a nuestros invitados. Vemos en el proceso logístico una gran oportunidad de competitividad para nuestras empresas, optimizar costos, evitar reprocesos y garantizar, como decía nuestro experto Luis Edinson, la optimización de la satisfacción de nuestros clientes y la eficiencia en el servicio. Muchas gracias John Jairo Álvarez, muchas gracias Luis Edinson, y a todos ustedes los esperamos en un siguiente programa. Muchas gracias. Hace algunas semanas, el Foro Económico Mundial declaró que nuestro país se encuentra en la posición número 60 del ranking de países competitivos. Por supuesto que ante la noticia, todos los mexicanos reaccionamos con sorpresa e inconformidad, buscando de inmediato la causa y a los culpables de estar en esa no muy orgullosa posición. Espera. Antes de señalar con el dedo a cualquiera, reflexionemos un poco acerca de lo que es la competitividad. Aterrizando el concepto, la competitividad es la capacidad y motivación personal para superarnos cada día y en cada oportunidad que se nos presente en todos los ámbitos de la persona, dando el máximo hasta en la actividad cotidiana más sencilla, con la finalidad de alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. Basándonos en esta definición, preguntémonos entonces, ¿cuál es la causa de que nos encontremos en el lugar número 60 del ranking competitivo mundial? Si hubiera un top 100 de chavos competitivos, ¿en qué lugar te encontrarías tú? ¿Qué tan competitivo eres? ¿Qué alcances, sueños y metas podemos cumplir al ser competitivos? Quédate con nosotros y conéctate a la competitividad. Seguro que han oído en más de una ocasión que en España tenemos que mejorar la productividad y la competitividad. Pero eso, exactamente cómo se concreta. Se lo vamos a preguntar a un experto economista y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Julián Pavón, buenos días. Buenos días. Porque es verdad que lo oímos muy a menudo, pero no todos tenemos muy claro qué es ser productivo, por ejemplo. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce a la realidad? Bueno, en primer lugar, en dejar claro que productividad y competitividad son dos términos distintos. Y que también hay que tratar de hablar de productividad a nivel de empresa y competitividad a nivel de empresa y productividad o competitividad a nivel de país. Y a título individual, ¿no? ¿Uno no es más productivo o menos productivo? Bueno, cuando hablamos de empresa, imaginemos que estamos en una fábrica de alfileres. Y hay dos trabajadores a los cuales se les da pues 3 herramientas, unas tijeras para cortar el alambre, un martillo para hacer la cabeza del clavo y una lima para hacer la punta del alfiler. Bueno, entonces sería muy fácil medir la productividad porque en una hora pues habría un trabajador que hace 10 alfileres y otro que hace 20 alfileres y entonces tendríamos muy claro que realmente la productividad del que hace 20 es el doble de la que hace 10. Entonces esto es lo que mide la productividad, o sea, realmente es la eficiencia en el trabajo de un factor de la producción que en este caso es pues la persona trabajadora. Pero bueno, imagino que hay ámbitos en los que es más difícil de cuantificar de esa manera. Claro, ahí, en primer lugar, lo que es evidente es que la productividad tiene que ver ya con algunos factores del propio individuo. Es decir, ¿por qué uno hace 10 y otro 20? Pues posiblemente porque el que hace 20 está más motivado, está más cualificado, tiene más experiencia. Entonces, realmente estos son factores que contribuyen a la productividad. Pero también puede ocurrir que los dos trabajadores, en vez de tener las mismas herramientas, tengan 2 herramientas distintas. Que uno siga con las 3 anteriores y otro tenga un robot. Y claro, este señor, digamos, el que tiene los 3 herramientas, pues a lo mejor sigue haciendo 20 alfileres, que era muy productivo, pero es que el del robot igual hace 1000. Y resulta que, claro, en este caso ya hay un factor diferencial que es el factor capital, es decir, que la productividad de una empresa tiene que ver con el capital invertido, es decir, no es lo mismo el que realmente está utilizando herramientas tradicionales que un señor que tiene un robot. Sin embargo, por terminar un poco el símil, realmente puede ocurrir que incluso el señor del robot sea menos competitivo que el otro, o sea, que la competitividad sea menor. ¿Por qué? Porque a lo mejor el robot cuesta muchísimo dinero y para amortizar ese robot, pues resulta que hay que poner un precio a ese alfiler que es muy superior al del otro. Y entonces, desde el punto de vista del mercado, aunque este señor del robot sea mucho más competitivo, más productivo, el otro señor de las herramientas tradicionales es más productivo. Claro, digamos que es un concepto con muchas derivadas, que tenemos que tener muchas cosas en cuenta para definirlo de manera real. Es verdad, por ejemplo, que los puentes, los festivos, ¿no? Esto de lo que se ha hablado mucho a lo largo de los últimos meses, ¿nos hace menos
competitivos, nos hace menos productivos, perdón, el hecho de que haya puentes o el hecho de que la conciliación familiar a veces sea una leyenda urbana? ¿Esto afecta? Bueno, pues si estuviéramos en una sociedad puramente industrial, yo te diría que sí, porque en una sociedad industrial el número de horas trabajadas pues es muy importante, en una fábrica, por ejemplo, donde realmente, de hecho, pues todo está contado. Pero claro, estamos en la sociedad del conocimiento, y en la sociedad del conocimiento ya no es tan importante el número de horas trabajadas como la calidad del trabajo que se realiza. Es decir, yo, por ejemplo, cuando voy a preparar una conferencia, yo la preparo normalmente yéndome a pasear al Retiro con una libreta en la mano, y entonces se me van ocurriendo ideas, paseando, y sin embargo, si me encierro en mi despacho en la universidad, pues resulta que seguramente entre el teléfono, los alumnos que llegan, la preparación de las propias cosas que tienen que hacer en la universidad, los aspectos administrativos, pues te distraen, y entonces realmente, claro, dices, bueno, desde el punto de vista de la sociedad del conocimiento, el que esté mucho tiempo en un sitio de trabajo, pues no es tan relevante como que realmente la calidad del trabajo realizado sea la que tiene que ser, O sea, por lo tanto, esto de los puentes indudablemente afecta. Es decir, realmente, de hecho, cuanto más horas se trabajen, pues indudablemente la productividad normalmente es mayor. Pero cada vez va siendo menor la relación entre el número de horas trabajadas y la eficiencia del trabajo. Y la presencia en el lugar físico. Y la presencia en el lugar físico, porque además luego tenemos ya también la posibilidad del teletrabajo, donde realmente ya vas teniendo obligaciones vinculadas a determinados objetivos, y tú cumples el objetivo en el horario que quieras y aplicando la intensidad que quieras, pero tú lo que tienes que hacer es que en una semana tengas este objetivo alcanzado. Entonces ya, digamos, el horario como tal va perdiendo significación en este mundo cambiante que estamos viviendo. Julián Pavón es economista y hoy en el programa nos ayuda a aclarar conceptos de esos que oímos diariamente en el telediario, pero que no siempre utilizamos con propiedad. Antes hemos hablado de lo que significa ser productivo y ahora te quiero pedir que nos expliques qué es ser competitivo. Pues la diferencia entre productividad y competitividad tiene que ver con el mercado. Es decir, imagínate que realmente tenemos una fábrica de coches, y que esta fábrica de coches es enormemente productiva produciendo coches rojos, pero el mercado lo que hace es demandar coches azules. Entonces resulta que esta fábrica de coches puede ser muy productiva, pero está produciendo realmente para el almacén, no está produciendo para el mercado. Entonces la competitividad lo que hace es introducir el factor del mercado como un elemento adicional y superior al término de productividad. Entonces, cuando hablamos de competitividad, ya realmente el tema es más complejo, porque no hay una relación directa entre productividad y competitividad. Se puede ser muy productivo y poco competitivo, como hemos visto en el caso de los coches rojos y azules, pero también hay otros factores que inciden en la competitividad. Y de hecho, cuando las empresas se plantean sus estrategias competitivas, puede competir de dos formas. O por precio, es decir, tratando de ser más barato que tu competidor, o por intangibles. Y esta segunda forma de los intangibles es en la que tienen que centrarse a competir los países más desarrollados. ¿Qué son los intangibles? Pues los intangibles son marca, calidad, diseño, tecnología, servicio postventa, capacidad innovadora, excelencia en la gestión. Es decir, son elementos que realmente no tienen que ver directamente con el precio. Es decir, hay personas que incluso ponen precios más elevados a sus productos para prestigiarlos más en el mercado, y por lo tanto son mucho más competitivos que otros que tienen unos precios inferiores. ¿Podemos decir que en España estamos mejorando en competitividad o nos está costando subirnos? El problema es que España tiene una economía que tradicionalmente ha basado su competitividad en el precio, en costes y precios, y no en intangibles. Lo que le ha faltado a España es política industrial, porque precisamente la política industrial es fundamentalmente en los países desarrollados políticas de intangibles, políticas que ayuden a prestigiar las marcas. O sea, una marca, por ejemplo, como Zara, pues realmente, de hecho, efectivamente, los chinos están tratando de lanzar una imitación a Zara que se llama Mulaya. Bueno, pues a Mulaya le va a costar muchísimo trabajo introducirse en el mercado porque Zara tiene una marca potentísima. Calidad, diseño, tecnología, todos estos elementos son los que realmente deberían haber fundamentado una política industrial que no se ha desarrollado suficientemente en este país, la competencia por intangibles. Y Julián, nos queda un minuto y no quiero que te vayas sin que nos des tu receta para salir de la crisis. Algunos analistas dicen que a finales de esta década saldremos del bache que estamos atravesando. Pues yo diría una cosa, o sea, para salir de la crisis se habla mucho de que lo que hay que hacer es cambiar el modelo productivo, de que lo que hay que hacer es tratar de generar emprendedores.
Yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer en España para salir de la crisis es no dejar que caiga una sola empresa más. Es decir, mucho más que crear nuevas empresas, es que las empresas existentes no caigan, ¿eh? Y entonces toda la política industrial y económica tiene que estar orientada a que las empresas actuales, las que existen, las que están sobreviviendo en estos momentos, no caigan. Porque realmente es tan difícil ser emprendedor, es tan difícil ser empresario, es tan difícil generar para los trabajos para los demás, ¿eh? Que realmente da pena cuando vas por las calles de Madrid y ves que hay bares que se cierran, que hay tiendas, boutiques que se cierran, comercios que caen. O sea, realmente esa es la gran tragedia. Y todos estamos pensando en si hay que hacer un plan de emprendedores, nada de un plan de emprendedores, que también, pero fundamentalmente que el pequeño comercio, las pequeñas empresas, los pequeños bares, que no caigan. Tratar de que realmente tanto la administración local como la autonómica como la nacional tenga en cuenta que el objetivo fundamental en estos momentos de este país, para tratar de empezar a salir de la crisis, es que lo que existe no se destruya más de lo que se ha destruido. Bueno, pues muchas gracias por tu receta, nos la apuntamos, que al final a ver si con todas las que vamos reuniendo aquí encontramos el camino. Gracias, Julián.